Hola, les voy a contar una historia cortita que le pasó a mi mamá. Se llama Rosa y desde que tiene memoria le han ocurrido cosas extrañas y siempre me está contando cosas que le pasan. Yo siempre he creído que es porque sufre de ataques epilépticos y eso hace de alguna forma que su cerebro funcione diferente y pueda ver cosas que los demás no. Esta anécdota es de mis favoritas y siempre que se presta la ocasión hago que la platique. Pero no los embrollo más. Vamos a contarla desde el inicio. Mi mamá en aquel entonces era una chica muy joven cuando esto ocurrió. Vivía por el mercado Felipe Ángeles en Guadalajara. Ella me cuenta que en el barrio se juntaban muchos muchachos y chicas a platicar y a tomar. Ella conocía de vista o de pláticas rápidas a varios, ya que ella rara vez salía porque trabajaba por las mañanas y por las noches estudiaba. A uno de estos chicos se le conocía como el Gato. El Gato era muy amigo de varios de la cuadra, incluido el cuñado de mi mamá. Por lo que me cuenta, era un chico de bien, ya había terminado su carrera, era muy respetuoso, responsable y ayudaba a su familia. Pero esto poco a poco cambió cuando comenzó a andar con su novia. Todos los de la cuadra decían que era una bruja, pero él la defendía mucho. Después de un tiempo, el Gato se fue alejando de sus amigos y de su familia. Ya solo se enfocaba en ella, en su novia. Hasta que un día ella decidió terminarlo. Y esto hizo que el Gato se volviera, como dicen, loco. Algunos días estaba bien, y otros días perdía la razón y por semanas o meses se volvía un vagabundo, hasta que recobraba el sentido y regresaba a su hogar. Así pasó un tiempo. Él entraba y salía de las crisis, hasta que un día solo desapareció. Pasaron meses y él no aparecía. Nadie del barrio lo había visto. Pero una noche, mi mamá regresaba de la prepa, ya tan tarde que ella solo quería llegar a la casa. Entre la oscuridad de la noche vio a 3 personas paradas en una esquina. Eran 2 conocidos de la cuadra y el Gato. Mi mamá volteó y los saludó. «Buenas noches», les dijo, mientras se dirigía a su casa. El Gato intentó contestar, pero solo entreabrió la boca. Levantó su mano, asintió con la cabeza y sonrió. Mi mamá se puso muy feliz porque lo habían encontrado y al parecer se veía bien, limpio, feliz. Hacía mucho que no lo veía de una forma tan correcta. Al llegar a la casa, mi madre se encontró con su cuñado, llorando, y ella no entendía qué pasaba. Al preguntarle dijeron que el Gato había muerto, que lo acababan de encontrar y estaba en el servicio médico forense. Mi mamá no entendía lo que acababa de pasar. Les dijo que claro que no, que lo acababa de ver, que estaba platicando en la esquina con otros 2 de sus amigos. Mi tío, muy alterado, le preguntó a mi mamá dónde exactamente lo había visto, y mi mamá lo llevó hasta donde lo había saludado. Al llegar solo estaban los otros 2 amigos. Mi tío preguntó por el Gato. Ellos dijeron que estaba muerto, que les acababan de dar la noticia, y que justo estaban hablando de esto cuando mi mamá iba pasando. Esa noche, ya nadie volvió a comentar nada sobre el Gato. Tiempo después, mi mamá se encontró con una de las hermanas de quien le preguntó si era cierto que ella lo había visto. Mi mamá le respondió que sí, que se veía bien, que tenía mucho que no lo veía tan feliz. Su hermana solo le dio las gracias y se fue. Hasta la fecha, esta es una de las historias que mi mamá siempre suele contar, y eso es lo que me hizo tenerle menos miedo a esas brujas de sombreros largos, con cara de anciana, y tenerle más miedo a las brujas que rondan con ropa normal, a esas que te encuentras por la calle, al cruzar la banqueta. Hola, ¿qué tal? Quiero compartirles una historia muy cortita, algo que le pasó a mi madre. Hace aproximadamente 50 años, mi mamá vivía en una ranchería llamada El Puertecito, municipio de Jilotlán de los Dolores, en Jalisco. Ella era una mujer típica de rancho. Cocinaba con leña, torteaba, lavaba en el río
junto a su familia. Resulta que aquella noche se levantó como a las 2 o 3 de la mañana, y es que había olvidado meter leña para levantarse a tortear temprano, y entonces, para aventajar, decidió hacerlo a esa hora. Salió de su casa hacia el campo para traer la leña, iluminándose solo con una lámpara de petróleo. Dice que cuando se agachó para recoger la leña, escuchó un lamento espantoso, y que en ese momento los perros, las gallinas y todos los animales que hay en el rancho empezaron a hacer ruido, asustados. Tomó la leña, tomó la lámpara y apresuró el paso para regresar a su casa. Y dice que estaba cerca de llegar, cuando volvió a escuchar ese lamento, pero ahora muy cerca, entre los árboles que estaban a unos metros de ella. Aventó la leña y del susto se le cayó la lámpara y se apagó, y ella terminó de correr hasta su casa. Dice que al entrar volvió a escuchar a este lamento, y aunque no escuchó que dijera «ay, mis hijos», ella sabía que se acababa de topar con la Llorona. Era un lamento largo y profundo eso que escuchaba. Aquella noche solo se acostó, y al día siguiente, pero antes de que amaneciera, mi abuelito la levantó y le dijo que si no iba a tortear, y ella le contestó que no, que tenía mucho miedo porque había escuchado a la Llorona. Mi abuelo le dijo que esas cosas no existían, pero años después nos dimos cuenta de que lo que dijo fue solo para no asustarla, pues no era la primera vez que se escuchaba ahí cerca. Esta es una historia que mi mamá sigue contando 50 años después, ahora que tiene 70, y aún se le eriza la piel. Dice que si hay algo a lo que le tema en esta vida, es a volver a escuchar ese lamento. Hola a todos a quienes realizan relatos de la noche. Por razones que considero obvias, les pido que de publicarse este relato permanezca de manera anónima, sobre todo por mis hermanas. Verán, aunque es una experiencia algo corta, se podría decir, no por eso es menos aterradora. Tengo que explicarles algo del contexto para que la entiendan. Por alguna razón, mi padre, el hombre más dulce del mundo, terminó casado en 1992 con una mujer 29 años más joven que él, mi madrastra. Tristemente, la única figura materna que recuerdo, la única que conocía, la mujer más malvada que he conocido. Y ella era aún peor con las hijas que tuvo con mi padre, sobre todo con mi hermana menor, a quien llamaré Sandra, como su muñeca favorita. Mi madrastra odiaba a Sandra, porque decía, le había costado su belleza, su figura, y luego con ese pretexto, comía y comía sin parar, hasta que se convirtió en un monstruo. Y no lo digo por el peso que ganó, sino porque literalmente sus facciones cambiaron, su cara cambió, sus ojos comenzaron a reflejar la maldad que ya conocíamos había en ella. Su semblante se modificó a una forma de ira permanente, como si se hubiera vuelto tan fea por fuera, como ya era por dentro. Y todo este cambio, a raíz del nacimiento de Sandra. La odiaba con todo el corazón. Pobre de mi hermanita. Mi madrastra se veía enojada incluso cuando se quedaba dormida en el sillón, mientras mis hermanas y yo limpiábamos y preparábamos la comida para cuando llegara mi papá. Ella insistía en que mi hermana de en medio y yo dejáramos de estudiar en cuando llegamos a la adolescencia, pero mi papá nos defendía. Lo que ella quería era no hacer nada y tenernos a nosotras como sus esclavas. Tardamos mucho en poder convencer a mi padre del infierno que vivíamos cada que él no estaba, más incluso cuando tenía que viajar y se iba por días, pero él seguía como embrujado. No nos creía. La única verdad para él era la de ella. Hasta que una tarde que llegó temprano, nos encontró defendiendo a Sandra de su madre, furiosa como siempre, con cualquier pretexto.
y se pelearon toda la noche y nadie en la casa pudo dormir. Y desde entonces fue como si mi padre hubiera despertado de un largo sueño por el que estuvo perdido años, alejado de nosotras. Unas semanas después, aproveché que estuve a solas con él, en una visita al panteón, a dejar flores a mi madre un 10 de mayo, para explicarle todo lo que vivíamos, lo que vivían mis hermanas, en ese momento, atrapadas en casa con mi madrastra. Esa tarde, en silencio, le pedí a mi madre que me protegiera, que aunque yo no había podido conocerla, la amaba, y que sabía que ella me amaba a mí. Le pedía que me cuidara, y que cuidara de mis hermanas también. Desde entonces, las peleas entre mi papá y mi madrastra eran diarias, siempre gritándose, siempre él defendiéndonos de ella, amenazando con que nos iríamos, pero entonces ella, quizás no más alta que él, pero con una figura enorme y terrible, tomaba un cuchillo de la cocina y amenazaba. Amenazaba con las cosas más horribles que puede amenazar una madre. Mi madrastra empezó a vomitar todas las noches, todas sin falta. Salía corriendo de su cuarto con sus pasos pesados y abría de una patada la puerta del baño para vomitar, y luego regresar a su habitación, no sin antes pasar por la de Sandra, para abrir la puerta, gritarle, despertarla, y a veces solo mirarla con odio. El día del accidente la vimos arreglarse para salir con mi papá y sus amigos. Se vieron en la casa de uno de ellos y luego todos se fueron en una camioneta. Tuvieron un accidente grave en la carretera. Todos salieron ilesos, excepto ella. Está muy grave, me dijo mi papá desde el hospital. Y yo no se lo dije a mis hermanas, pero sabía que aunque estarían tristes, claro, en el fondo sería lo mejor para ellas si su madre no regresaba aquella noche. Las mandé a dormir. Pasaban de las 11. Y más o menos una hora después despertamos. Escuchamos los pasos pesados corriendo por el pasillo y pateando la puerta del baño. Maldita sea. Regresó. Pensé entre dormir y despierta. Luego escuchamos las arcadas. Y luego cómo caminó de nuevo hasta pararse frente a la puerta de Sandra como siempre. Y en ese momento reaccioné. Ella estaba en el hospital, grave, apenas hace 1 hora y media. Lo que sé que estuviera allá afuera, definitivamente no era ella. Salí corriendo y le grité a mi otra hermana para que saliera también, y la puerta del cuarto de Sandra estaba abierta. Mi madrastra había muerto 1 hora antes. Mi papá no nos quiso decir por teléfono. Pero esa noche en casa, vimos a 2 fantasmas. Antes de que escucháramos ese eco demoníaco corriendo al baño, Sandra despertó. Despertó porque alguien o algo se sentó en su cama. Ella abrió los ojos y vio a una mujer sentada a los pies, mirando hacia la puerta. Era una mujer extremadamente delgada, con ropa casi transparente como de hospital. Apenas con unos cabellos en su cabeza, unos cuantos mechones nada más. Parecía murmurar algo que Sandra no podía escuchar. La miraba de espaldas a ella, pero le alcanzaba a ver un poco la boca, un poco de la piel seca de su cara, de sus labios partidos. Mi hermana estaba congelada, sin poder moverse, llena de terror. Y entonces aquellos pasos pesados corrieron por el pasillo, patearon el baño, el sonido de las arcadas, y luego caminaron hasta su cuarto. La mujer en su cama dejó de murmurar y se puso de pie frente a ella. Sandra pudo ver la sombra de unos pies pararse afuera frente a su puerta. Y después de un instante,
seguir su camino por el pasillo, como hacia la habitación de sus padres. Por alguna razón, ya no tenía miedo. La mujer dentro de su cuarto volteó a verla. Tenía los ojos casi negros y unas ojeras horribles, pero le sonrió. Abrió la puerta, físicamente abrió la puerta, y salió de la habitación casi al momento en que mi hermana y yo entrábamos asustadas para verla. Mientras abrazábamos a Sandra, mientras intentábamos hacerla reaccionar de ese estado de shock que tenía, dice que pudo ver a la misma mujer asomarse otra vez y sonreír nuevamente desde el pasillo. Pero ahora tenía cabello. Ahora tenía la piel muy pálida pero normal, sin esas ojeras horribles y esos labios secos. Apenas se asomó y siguió caminando. Y nunca más la volvió a ver. Nunca le dijimos esto a mi padre, que en paz descanse. Pero cuando cumplí 18 años, él me enseñó una foto de mi madre, sosteniendo un sobre momentos antes de morir. Ese sobre era una carta para mí. Esa es la única imagen que existe de mi madre, enferma de leucemia en su etapa terminal. Es exactamente la imagen que Sandra describió aquella noche en su habitación. Aquella mujer que apareció dentro, que de alguna forma no dejó entrar a su madre, que la visitaba por última vez. Sandra logró olvidarse de eso con el tiempo, pero por alguna razón, desde aquel día, aunque estaba muy chiquita, ella y mi otra hermana siempre me acompañan a visitar a mi madre el 10 de mayo y rezan en su tumba, como si fuera la suya. Siempre le ponemos flores en el Día de los Muertos también. La tumba de mi madrastra, por otro lado, está olvidada desde hace tiempo, pero dicen que sigue escuchándose caminar en aquella casa que habitábamos, en la que ahora vive otra desafortunada familia. Gracias, de verdad. Muchas gracias por leer esta historia. Comunidad, casi llegamos al final de este episodio, pero antes les recordamos que la mejor forma de ayudar a que siga este proyecto es compartiendo este video, este canal, con un amigo o con una amiga a quien creas que le puede agradar o que tenga también historias para contarnos. Vamos al último relato de esta noche, dedicado a todas las madres valientes de esta comunidad. Esto fue Relatos de la Noche. Desperté asustado aquella noche. Muy apenas lo recuerdo, aunque tan solo tenía 4 años. Mi hermano, año y medio mayor que yo, me dijo que mi papá había regresado por nosotros. Por mi edad casi no recordaba a mi papá, de quien habíamos escapado junto a mi madre un año antes. Pero sabía sí que a mi hermano le causaba mucho miedo tan solo recordarlo. Él está lejos y no sabe dónde vivimos ahora. Ya duérmete, le dije, y yo me regresé a dormir. Pero sé que entre sueños pude escuchar que mi hermano seguía llorando. Por la mañana le platiqué a mi mamá lo que mi hermano había dicho la noche anterior, que ahí estaba mi papá. Le habló a mi hermano y lo regañó. Lo regañó muy feo y él lloraba, pero ella lloraba también, porque en el fondo mi mamá también tenía miedo. Le aterraba pensar que mi padre nos hubiera encontrado como prometió hacer. Mi prima Jenny, de apenas 12 años, que vivía con nosotros desde que sus padres tuvieron problemas muy graves, intentaba calmar a mi mamá. Está muy lejos, tía. Está en otra ciudad. Nunca nos va a encontrar. Esa noche desperté porque escuché que mi hermano no podía respirar. Sé que era apenas un niño chiquitito, pero recuerdo muy bien lo que vi al levantarme.
Era mi papá sobre mi hermano, con las manos en su cuello. Pero mi hermano seguía como dormido y cuando grité mi hermano abrió los ojos y yo salí corriendo al cuarto de mi mamá. Salió también corriendo mi prima del cuarto de al lado de nosotros y les grité que mi papá estaba en el cuarto con mi hermano. Solo lo encontraron a él llorando, pero tenía marcas de dedos en las mejillas, como si le hubieran dado una cachetada fuerte. Mi mamá nos encerró en el cuarto de mi prima a los 3 y salió al patio. La recuerdo muy bien. La recordamos todos. La escuchamos gritar allá afuera. Gritar que ya no le tenía miedo, que saliera de donde estaba escondido, que ya no le íbamos a temer más, que él no era nada, que no tenía nada, que nosotros 4 éramos una familia y no le íbamos a volver a tener miedo en la vida. Pero no hubo respuesta. Nadie salió de la oscuridad. Un rato después, mi mamá tocó a la puerta del cuarto y se encerró con nosotros para dormir. La recuerdo todavía con un cuchillito cerrado de cocina entre las manos. Y esa noche mi mamá me parecía enorme, fuerte como nunca la recuerdo, como si fuera un superhéroe. Al día siguiente le habló a mi abuela. Le iba a decir que teníamos que buscar un nuevo lugar para vivir, porque mi papá nos había encontrado, pero antes de que pudiera empezar, mi abuela la interrumpió. Tenía que contarle algo. Se había encontrado esa mañana con un vago, de los amigos de mi padre. Nunca les hablaba, pero estaba tan golpeado el muchacho que se acercó a preguntarle que qué le había pasado. El vago la estaba intentando ignorar, pero luego como que pudo reconocerla a través de sus ojos hinchados. «Doña Lupe, ¿es usted?». Entonces le contó que en esa riña que lo había dejado así, una semana antes, mi padre también había participado. Mi papá había muerto en esa pelea. Eso nos lo dijo mi mamá a nosotros tiempo después, porque en ese entonces seguía insistiendo en que todo había sido un sueño que tuvimos aquellas noches. Sin embargo, duró meses pasando las noches en vela, cuidando nuestros sueños, ahí en la habitación, junto a nosotros.